Ahora vamos con el tema de fuerza centrípeta. En el movimiento circular uniforme, la dirección de recorrido del móvil siempre es variable. Es decir, su velocidad varía porque la dirección de la velocidad del móvil cambia a cada instante. Si tuviésemos una pelota atada a una cuerda, como se aprecia en la figura, e hiciéramos girar esa cuerda, entonces la pelota describiría una trayectoria circular. La pelota de la figura sigue una trayectoria circular ya que existe una fuerza hacia el centro que la obliga a seguir dicha trayectoria. La tensión de la cuerda suministra esta fuerza. A la fuerza necesaria para hacer que la pelota siga una trayectoria circular se le llama fuerza centrípeta, que es la fuerza que da a la pelota su aceleración hacia el centro. Y recordemos que esa aceleración que va dirigida hacia el centro es la que se conoce como aceleración centrípeta. Entonces, aquí únicamente quiero aclarar lo siguiente. Hablan acá de una tensión de la cuerda. En este caso, si nos basamos en esta figura, como planteaba el ejemplo, si tuviéramos una cuerda que estuviera atada a una pelota e hiciéramos girar esa pelota, entonces la cuerda se tensaría y entonces estaría produciendo una fuerza en esa cuerda tensada. A esa fuerza que ocurre en las cuerdas se le denomina fuerza de tensión. Es por eso que dice acá que la tensión de la cuerda suministra esta fuerza. Entonces, en este caso vamos a hacer una relación de la fuerza centrípeta, que es la que se está generando al momento de estar realizando la trayectoria circular, con la fuerza de tensión que tiene la cuerda al momento de hacerse girar. Entonces, en términos de la segunda ley de Newton, la fuerza centrípeta se expresa como Fc es igual a m por AC, que es igual a m por v cuadrado partido r, en donde AC significa magnitud de la aceleración centrípeta, v significa magnitud de la velocidad tangencial, r significa radio de la trayectoria circular, la m representa la masa del cuerpo y Fc significa la magnitud de la fuerza centrípeta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero recordemos que anteriormente se aprendió que la aceleración centrípeta equivale a velocidad tangencial al cuadrado dividido radio, por lo que esto será igual a esto y esto tendrá que ser igual a masa por velocidad al cuadrado dividido radio. Entonces las tres representan exactamente lo mismo y nos van a servir para poder calcular la fuerza centrípeta. Además tenemos que estar conscientes o tener noción de lo siguiente. La fuerza centrípeta puede suministrarse al móvil por una fuerza de tensión de una cuerda, como les explicaba anteriormente, o puede ser también por atracción gravitacional o mediante una fuerza de fricción. Entonces tendríamos que hacer las siguientes relaciones. La T o tensión o fuerza de tensión va a ser igual que la fuerza centrípeta. Y también podemos establecer la siguiente relación. La fuerza centrípeta va a ser igual a la fuerza de fricción. Como podemos apreciar acá, dice que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza de fricción cuando un automóvil está describiendo una trayectoria circular. Entonces, la fricción que pueden tener las llantas del automóvil con la pista o con la carretera en la que esté realizando su desplazamiento, esa fricción que se genera entre las llantas y el pavimento va a ser igual a la fuerza centrípeta. Entonces, esto se explica mejor a través de un ejemplo y vamos a ir resolviendo ejemplos en los que se va a explicar cómo se determina la fuerza centrípeta y la relación que existe entre esta fuerza con la tensión y con la fuerza de fricción. Entonces vamos ahora con el ejemplo número 1 y dice: un cuerpo de 4 kilogramos se ata a una cuerda de 1.5 metros de longitud y se hace girar en una superficie horizontal a una velocidad lineal de 2 metros por segundo. Pregunta: ¿cuál es la tensión de la cuerda? Entonces clasificamos nuestros datos, tenemos la masa que es de 4 kilogramos y dice que ese cuerpo de 4 kilogramos se va a atar a una cuerda de 1.5 metros de longitud. El radio sería igual entonces a 1.5 metros de longitud. ¿Por qué? Dice que esa cuerda se va a hacer girar en una superficie horizontal con esta velocidad. Entonces es como que si por ejemplo tuviéramos esto de acá, que es una pelotita atada a una cuerda, y si hiciéramos girar esto sobre una superficie horizontal, nos damos cuenta que se está generando una circunferencia al momento de hacerla girar. Entonces lo que se genera es una circunferencia y por lo tanto esa circunferencia tendría de radio. El radio estaría medido de acuerdo a la longitud que tiene esa cuerda. Entonces, es por eso que la longitud que me dan acá sería el radio de la circunferencia que se va a describir al momento de empezar a hacer girar esa cuerda. Entonces,
El radio equivale a 1.5 metros porque esa es la longitud de la cuerda y al momento de hacerla girar prácticamente se va a formar esa circunferencia que, como les decía, acá al momento de ejercer la rotación se forma la circunferencia al momento de hacerla girar y prácticamente el radio sería toda la longitud de la cuerda. Entonces ahí ya tenemos el radio. Además nos dice que la velocidad es de 2 metros por segundo. Dice que es la velocidad lineal o velocidad tangencial, como también se le conoce. Y nos pregunta la tensión en la cuerda. Hablaba anteriormente de que establecemos esta relación. La tensión, que es la fuerza que se está ejerciendo específicamente en la cuerda a la que está atada ese cuerpo de 4 kilogramos, va a ser igual en este caso a la fuerza centrípeta que va a surgir de hacer girar a ese cuerpo. Entonces, si la tensión es igual a la fuerza centrípeta, entonces para determinar la tensión tengo que determinar la fuerza centrípeta. ¿Cómo determinamos fuerza centrípeta? Recordemos que la fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado dividido el radio. La masa la tenemos, la velocidad lineal o tangencial también la tenemos y el radio también, que es de 1.5 metros. Antes de efectuar cualquier cálculo que aparece ahí, lo que tenemos que verificar es que coincidan las unidades de medida. Entonces aquí tenemos kilogramos, aquí el radio está en metros, la velocidad está en metros por segundo, por lo tanto metros y metros sí coinciden y podemos realizar la operación, que sería de la manera siguiente: 4 kilogramos por la velocidad al cuadrado, que sería 2 metros por segundo elevado al cuadrado, dividido el radio, que es de 1.5. Entonces en este caso sería en la calculadora 4 multiplicado por el radio al cuadrado, como el por la velocidad al cuadrado. Como la velocidad equivale a 2 metros por segundo, entonces ingresamos eso y lo elevamos al cuadrado, nos da 16 y eso lo vamos a dividir entre el radio, que equivale a 1.5. Entonces dividido 1.5, eso sería igual a 10.67. Entonces la respuesta ya está acá, es de 10.67, pero tenemos que verificar en las unidades de medida qué es lo que pasa. Si podemos apreciar acá, al elevar esta velocidad al cuadrado nos quedaría 2 al cuadrado da 4 y los metros y los segundos también se van a elevar al cuadrado. Por lo que nos quedaría 4 kilogramos por 4 metros al cuadrado partido segundos al cuadrado. De esta manera, como en el numerador tenemos metros cuadrados, es prácticamente como tener 2 veces metro. Y en el denominador tenemos una vez metro, por lo que simplificamos el metro del denominador con uno de los metros del numerador, quedando todavía un metro en el numerador. Por lo que nos quedaría que la fuerza centrípeta es igual a, operamos 4 por 4 dividido 1.5, eso ya vimos que nos da 10.67 kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Y hay que recordar que cuando tenemos kilogramo por metros por segundo al cuadrado se genera una fuerza en newtons. Es por ello que la fuerza centrípeta queda representada por el valor de 10.67 newtons en este caso, y ahí ya estaría resuelto el primer ejemplo. Ahora vamos con el ejemplo número 2, que dice cuál debe ser el coeficiente de fricción entre la carretera y las llantas de un automóvil para que no se derrape al viajar a 80 km por hora en una carretera con una curva de 70 metros de radio. Entonces, datos que nos proporcionan en este problema: estaría la velocidad, que es de 80 km por hora, el radio, que equivale a 70 metros, y lo que nos están pidiendo en este problema es determinar el coeficiente de fricción entre la carretera y las llantas del automóvil. Entonces, aquí en este caso recordemos que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza de fricción. La fuerza centrípeta se calcula mediante la multiplicación de la masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio, y la fuerza de fricción es igual a coeficiente de fricción por fuerza normal. En este caso, recordemos que la fuerza normal, cuando se trabaja sobre una superficie horizontal, es igual al peso. La normal es igual al peso. Y el peso tenemos que recordar que se calcula mediante la multiplicación de la masa por la gravedad. Entonces, la normal es igual al peso y por lo tanto la normal es igual a masa por gravedad. De manera que podemos sustituir y en lugar de colocar la fuerza normal vamos a colocar masa por gravedad, quedando de la manera siguiente: masa por velocidad al cuadrado dividido radio es igual al coeficiente por masa por gravedad. Lo que queremos saber nosotros de esto es el coeficiente de fricción. Entonces vamos a despejar este símbolo, que es el que representa al coeficiente de fricción. De manera que la masa y la gravedad que están multiplicando de este lado, del otro lado se trasladarían a dividir, quedando de la manera siguiente: masa por velocidad al cuadrado partido radio por masa por gravedad es igual al coeficiente de fricción. Y nos percatamos que tenemos masa en el numerador y masa en el denominador, por lo que podemos simplificar la masa y nos quedaría entonces la ecuación de la manera siguiente: el coeficiente de fricción es igual a la velocidad al cuadrado dividido el radio por la gravedad.
y de esta manera determinaríamos el coeficiente de fricción. Ahora, aquí hay que percatarnos de lo siguiente. Si vemos la velocidad y el radio, la velocidad está en kilómetros por hora y el radio está en metros. Por lo tanto, estas unidades de medida no coinciden y habrá que convertirlas. Además, tenemos que tomar en cuenta que vamos a necesitar de la gravedad y la gravedad equivale a 9.8 metros por segundo al cuadrado, por lo que lo más conveniente será trasladar esos 80 kilómetros por hora a metros por segundo. Hacemos la conversión, 80 kilómetros por hora, recordemos que un kilómetro tiene 1000 metros, una hora 3600 segundos y entonces hacemos la operación. 80 por 1000, 80.000 y 80.000 dividido 3600 nos queda una velocidad de 22.22 metros por segundo. Teniendo esa velocidad en metros por segundo podemos determinar ahora el coeficiente de fricción. Hacemos la sustitución. Coeficiente de fricción es igual a la velocidad al cuadrado, que serían los 22.22 metros por segundo elevado al cuadrado, y eso lo vamos a dividir entre el radio por la gravedad, que el radio equivale a 70 metros y la gravedad a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en la calculadora lo ingresamos de la manera siguiente, sería 22.22, eso está elevado al cuadrado, por lo que acá será al cuadrado, igual, dividido, abrimos paréntesis y vamos a multiplicar 70 por 9.8, es decir, el radio por la gravedad, presionamos igual y nos queda un resultado de 0.72, que sería el valor del coeficiente de fricción. Recordemos que el coeficiente de fricción es un valor adimensional, es decir, no queda ninguna dimensión, ni metros, ni segundos, ni newtons, ni nada, solamente nos tiene que quedar un valor numérico. Bueno, vamos con el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 dice cuál es la máxima rapidez a la cual un automóvil puede sortear una curva de 180 metros de radio sin derraparse si el coeficiente de fricción estática es de 0.4. Dice entre paréntesis, expresa el resultado en kilómetros por hora. Veamos los datos. Tenemos el radio, que es de 180 metros, y nos dan el coeficiente de fricción, que es de 0.4. Entonces, este problema lo vamos a resolver de manera similar al ejemplo número 2. Recordemos que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza de fricción, por lo que masa por velocidad al cuadrado partido radio va a ser igual a, esto de una vez lo vamos a colocar, coeficiente por masa por gravedad. Y de esto lo que nos interesa saber en este caso para este problema es la máxima rapidez, dice, es decir, la velocidad. Entonces de esta ecuación tendríamos que despejar la v de velocidad. La masa está multiplicando, del otro lado se traslada a dividir, el radio está dividiendo, del otro lado se traslada a multiplicar, quedando de la manera siguiente. Velocidad al cuadrado es igual a coeficiente por masa por gravedad por radio dividido entre la masa. Nos damos cuenta que tenemos masa en el numerador y en el denominador, simplificamos y nos quedaría que la velocidad al cuadrado es igual al coeficiente por la gravedad por el radio. En este caso todavía no ha quedado despejada completamente la v porque tiene todavía el exponente cuadrado, así que ese exponente habrá que trasladarlo del otro lado del signo igual. Lo contrario de una potencia es una raíz, como es exponente cuadrado, del otro lado se vuelve una raíz cuadrada. Entonces nos quedaría que la velocidad es igual a la raíz cuadrada del coeficiente por la gravedad por el radio. En este caso, si nos damos cuenta, vamos a necesitar de la gravedad. La gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, el radio está en metros, así que no hay necesidad en este caso de hacer ninguna conversión. Por lo que la velocidad es igual a, sustituimos el coeficiente, que es de 0.4, por la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo cuadrado, por el radio, que es de 180 metros. Hacemos esto en la calculadora, sería 0.4 multiplicado por la gravedad, que es 9.8, multiplicado por el radio, que equivale a 180 metros. Presionamos igual y a este resultado le extraemos raíz cuadrada. De manera que nos queda 26.56 metros por segundo y ese sería el valor de la velocidad. Pero acá no hemos terminado porque en el problema dice que se expresa el resultado en kilómetros por hora. O sea que ahora esto que tengo en metros por segundo lo voy a convertir a kilómetros por hora. Nos quedaría así 26.56 metros por segundo por un kilómetro, que equivale a 1000 metros, y una hora, que equivale a 3600 segundos. Hacemos el proceso de simplificación, simplificamos los metros, simplificamos los segundos, la respuesta nos tiene que quedar en kilómetros por hora. 26.56 multiplicado por 3600 y el resultado de eso dividido entre 1000. Nos quedaría 95.62 kilómetros por hora y esa sería la velocidad máxima en kilómetros por hora. Ahora vamos con el ejemplo número 4. Dice, se hace girar con una cuerda de 50 centímetros una cubeta con 2 litros de agua de manera vertical. Inciso A.
cuál será la velocidad tangencial mínima con la que se tiene que hacer girar la cubeta, de tal manera que el agua no caiga al estar de cabeza en el punto más alto del movimiento circular. E inciso B, cuál es la fuerza centrípeta generada en la cuerda. En este caso nos dan una referencia acá, dice que 1 kilogramo es lo mismo que 1 litro, ¿de acuerdo? 1 litro de agua equivale a 1 kilogramo, ¿de acuerdo? Entonces en este caso los datos que tenemos serían el radio, porque la cuerda tiene una longitud de 50 centímetros, entonces el radio será de 50 centímetros y nos están hablando de una cubeta que van a hacer girar pero de forma vertical. Entonces la cubeta al estar girando de forma vertical, como contiene agua, lo que nos están pidiendo es cuál es la velocidad tangencial mínima con la que se tiene que hacer girar esa cubeta para que el agua que está dentro de ella no caiga al estar de cabeza en el punto más alto. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es relacionar que esa agua que está dentro de la cubeta tiene un peso. Entonces lo que vamos a relacionar es el peso del agua que está en la cubeta y va a ser igual a la fuerza centrípeta que se le tiene que aplicar a ese peso. Entonces vamos a relacionar el peso con la fuerza centrípeta. Recordemos que el peso es igual a masa por gravedad y la fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado partido radio. Entonces hacemos esta igualación y de esto lo que nosotros queremos saber es la velocidad tangencial. Entonces tenemos que despejar la V. El radio que está dividiendo se traslada a multiplicar y la masa que está multiplicando se traslada a dividir, quedando de esta manera. La velocidad al cuadrado es igual a radio por masa por gravedad dividido masa. De esto nos damos cuenta que podemos simplificar la masa y nos quedaría únicamente radio y gravedad. Y para despejar completamente este exponente cuadrado se traslada como raíz. Entonces finalmente nos queda de esta manera. La velocidad tangencial o lineal es igual a la raíz cuadrada del radio por la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces recordemos que la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, el radio está en centímetros y metros con centímetro no coincide. Entonces vamos a convertir esos 50 centímetros a metros. Si hacemos el proceso de conversión nos queda un resultado de 0.50 metros. Teniendo ya el radio en metros y sabiendo que la gravedad equivale a 9.8 metros por segundo al cuadrado, podemos determinar la velocidad tangencial, que sería la raíz cuadrada del radio por la gravedad, es decir, 0.50 metros por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si hacemos eso, nos quedaría de la manera siguiente, 0.5 o 0.50 por 9.8, extraemos raíz y nos queda 2.21 metros por segundo, que sería el valor de la velocidad. Bueno, ahora, eso da la respuesta al inciso A. En el inciso B nos dice cuál es la fuerza centrípeta generada en la cuerda. Entonces, fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado partido radio. Entonces, la velocidad ya la tenemos, el radio ya nos lo dieron y ya lo convertimos a metros y lo que nos hace falta es la masa. Pero recordemos que cuando se trata de agua, 1 litro equivale a 1 kilogramo. Entonces, si en este caso, en el problema dice que tenemos 2 litros de agua, 2 litros por 1 litro es igual a 1 kilogramo, entonces sería 2 por 1 da 2 y 2 dividido 1 sigue dando 2, por lo que en 2 litros de agua tenemos 2 kilogramos. Entonces ahí ya tenemos la masa y ahora simplemente en esta ecuación sustituimos masa, que es de 2 kilogramos, por la velocidad al cuadrado, que sería 2.21 metros por segundo elevado al cuadrado, dividido entre el radio, que equivale a 0.50 metros. Entonces sería de la manera siguiente: 2 por 2.21, ese 2.21 hay que elevarlo al cuadrado y se va a dividir entre 0.5, que es el radio. Entonces nos queda un resultado de 19.54 y como se trata de fuerza, entonces la respuesta nos tiene que quedar en newtons.